Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com. Elías, te quiero presentar a una muy destacada actriz venezolana. Ella se llama Ana María Simón. Algunos le dicen Simon, pero no es Simón, que es un apellido que viene del occidente. Y ella, aparte de tener una magnífica carrera como actriz, también es periodista, ha hecho radio. Así que te presento, Elías, a Ana María Simón. Mucho gusto, Ana María. Mucho gusto, Elías. Encantado. Ana María, te quiero presentar a Elías Pino Iturrieta. Elías le ha dedicado toda su vida al mundo de la academia, al mundo de la universidad. Es uno de nuestros más destacados historiadores. Y buena parte de su prominencia viene porque fue de los que empezó a aportarle una visión distinta a la historia esa que nos hemos obligado, por lo menos hasta mi generación, estaba obligada a sacralizar, como era la historia de la independencia y esto. Así que Elías es un historiador extraordinariamente vigente, tanto que es un autor de bestsellers, sus libros se venden como pan caliente, y es un hombre de una vigencia impresionante. Lo digo por si tienes la sospecha de que un historiador es un come libros que vive solo en el pasado. Ana María, te presento al doctor Elías Pino Iturrieta. Mucho gusto, Elías. Hola, Ana María, mucho gusto. Encantado. Un placer. A ver, ¿quién pregunta primero? Piedra, papel o tijera. Pregunta Ana María. Pregunta Ana Tú María. eres un caballero. Así. Bueno, no te confíes mucho. Tienes tus momentos. Mira, Elías, yo venía corriendo a nuestra entrevista. Llegaste tarde. Llegué tarde, sí, hay que decirlo. Lo reconozco, me da culpa porque me da mucha Las vergüenza. damas llegan tarde. No es bonito. Llegar tarde nunca es bonito, ¿no? Pero bueno, en todo caso llegué, ¿no? Y estamos contentos de estar acá, o yo por lo menos lo estoy. Y me sorprendí muchísimo porque justo frente a este sitio donde estamos, hubo muchos, toda la vida, una casa enfrente que hoy me di cuenta que no existe. Hoy me di cuenta que la demolieron y ya está el dibujo de lo que va a ser el edificio que harán allí en 3 días seguramente. Y era una casa para mí muy emblemática porque yo toda la vida cuando soñaba con hacer radio, yo pensé que esa era la casa del Circuito Unión Radio. Siempre estuve confundida. Y ahora que no la veo y no veo ese patio delantero que tenía y todo oye, lo grandiosa que era, digo, bueno, esto va a seguir ocurriendo y la historia de esta ciudad cada vez va a existir menos. ¿Tú consideras que la arquitectura de una ciudad, de un país, al irla perdiendo y convertirla en un modernismo absoluto, va a hacer que en algún momento no sepamos quiénes fuimos? No lo creo, no lo creo. No lo creo porque, y mira qué casualidad, estos parecen cosas inventadas a propósito, pero no. Ayer me leía un texto de Eugenio Montejo, y Eugenio decía, y dice en el texto, que la relación con la ciudad depende de la memoria de cada quien. De manera que da lo mismo que tumben edificios y que levanten otros, siempre cada quien tiene su ciudad metida en su cabeza, en su pellejo, y se va a mover en ella partiendo de los recuerdos, partiendo de todas las sensaciones viejas, ¿no? Tenemos siempre la idea de que Caracas ha sido una demolición, de que Caracas no dejó rastros de lo que era. Evidentemente no, el caraqueño se conoce perfectamente su mapa de la ciudad y vive perfectamente en él. Pero ahora hazle tú una pregunta a Ana María. Te voy a hacer una pregunta, Ana María. Bueno, no, si quieres. Te voy a confesar primero que cuando me invitaron yo no sabía, por razones obvias, en el sentido de que tenemos oficios tan distintos y mundos tan distintos, no sabía exactamente quién eras. Entonces, mis hijastros, uno de ellos está enamorado de ti, no te voy a decir cómo se llama. Me metieron en el Twitter y en el Facebook y en la cosa y me mostraron las imágenes, entonces ya supe. Me googleaste. Pero qué maravilla, te estaba buceando. Chico, yo me quedé en googlear y tú te fuiste para otro verbo. Bueno, pero es que un verbo que le pertenece más a él. Es un verbo más de mi, más de mi cronología, más de mi edad. Bueno, entonces, eso te voy a decir primero y te digo la verdad, yo no
no te conocía, pero también me dijeron que estás casada con un músico muy importante. Sí, señor. ¿Qué tal eso con el músico? Esa es la pregunta. Ya me estoy metiendo en tu vida. Estás viendo. Si no la quiere contestar, estás no la disparando conteste. primero, yo después Sí. disparo, tranquilo. Pero, Estar con ¿quién un es el músico... músico y qué haces con él? Mira, yo sé- Aparte de... sí. Elías. No, No, no. perdona, César. ¿Cuántos llevas? Tú eres el culpable de esto. Aquí ofrecen ¿Qué haces cosas con- previas, ¿ah? Entonces es tu culpa, no, César. no. A ver. Pero tú sabes lo que yo pregunto. Yo sé lo que estás preguntando. Bueno, creo que sé. Estar con un músico es absolutamente divertido. Tú no eres sordo. Todos los días, no, para nada. Menos mal, creo, porque creo que un músico difícilmente andaría con alguien que no tuviera oído, aunque sea rítmico, musical, que afinara, etcétera, porque creo que se desesperaría. No lo sé. Es lo que me ha comentado el pollo. Y el pollo era pollo Brito. Y él siempre me dice, uy, yo sí te agradezco a ti, chica, que me hayas que tengas oído y que tengas ritmo, porque si no sería muy difícil estar contigo. Y yo siempre he dicho que los músicos, mientras menos pedigrí tengan, mejor. Que los músicos cacri son lo mejor que existe, porque cuando vienen de solo la formación académica, muy bien, pero a lo mejor le falta calle. Y cuando vienen solo de la calle sin formación académica, a lo mejor le falta un poquito de formación. Esa mezcla de una mamá quizá con pedigrí y un papá cacri es lo que creo que los hace más interesantes. El pollo es perfectamente esa mezcla. Y, Él es el hijo de la dama y el vagabundo. él algo es así. exactamente, el hijo de la dama y el vagabundo. Ajá. Y musicalmente también lo es. Entonces es muy, muy entretenido estar con él. Además que es un músico con mucho humor. Yo la verdad me divierto mucho con él. Claro, viene la frase impelable de viví con él. Antes de que abriésemos los micrófonos, Elías comentó algo muy curioso. Él de repente trata de mantener el internet a raya, pero se ha hecho un adicto al Twitter. Totalmente. Y viene tu esposa y te reclama, Sí. y tú le dices, pero ¿por qué esta señora me reclama si yo estoy aquí en mi casa de lo más sano? Y ella te dice, usted no está aquí. Usted no está aquí. Qué inteligente tu esposa. ¿Tú crees? Que no, ella lo irá. O si oye eso, pero me fastidio yo, pero es tu culpa. Porque Ana María Simón dijo que yo era muy inteligente. Bueno, Que ese comentario es muy inteligente, que me imagino que viene una mujer muy inteligente también. pero es que allí yo le decía yo a César, antes de que tú llegaras, Sí, llegué tarde. lo ajá. siguiente. Por ejemplo, en el caso del Twitter, Ajá. sucede un fenómeno que permite el vicio o que alimenta el vicio del Twitter Ajá. y que tiene que ver con el ego de cada quien. Yo me pongo a decir cualquier tontería en el Twitter y resulta que tiene audiencia. Sí. Pero además resulta que no es poca audiencia, sino más de la que yo jamás me imaginé. Ujú. Entonces, por supuesto que yo salgo del Twitter. Por eso no me quiero despegar a veces. ¿Qué le preguntarías ahora a Ana María? Y, pues ya que estamos con el Twitter, si tú estás metido en eso, te quedaste con el 4 y la maraca. Discúlpame, soy tu fiel seguidora y me río mucho con tus Ah, tweets. mira, César Miguel. Para que vos ¡Eso! sepáis. Para que te lo cepilléis. Y además que son muy hilarantes tus tweets. Y claro, cuando yo te empecé a seguir, bueno, porque yo sí sabía quién eras tú, obviamente. Y aunque no había indagado en tu vida, cosa que sí pienso hacer durante esta hora, tu hijo lo conocí en una entrevista que le hicimos por su libro. Y bueno, vino toda la conexión. Y cuando empecé porque es lo que tú decías al principio, normalmente uno relaciona historiador con alguien, un ratón de librería, ¿sabes? De que se mete allí, de biblioteca, perdón, que está allí 6 horas, 8 horas y no sale un día entero. Y cuando yo empiezo a decir, mira, pero este señor sabe historia, etcétera, y tiene un sentido del humor súper agudo, bueno, me quedé ahí pegada contigo. Hoy Yo lo que creo- Pero qué dijiste... detalle ese, fíjate. El historiador, que es el que se supone que no conoce nadie, no sabía quién era la estrella, la actriz. Oh. La actriz sí sabía quién era el historiador. ¿Cómo tú justificas eso, Elías? Bueno, que actriz es muy culta. Muy enterada, muy inteligente. Dijiste que sí viniste a averiguarle la vida a Elías. Ujú. Él, por lo visto, solo quiere averiguar tu Twitter. Pero viniste a averiguar la vida de Elías. Entonces, ¿Por qué crees tú, Elías, que tu esposa se queja de que tú estés 2 o 3 horas al día en internet? ¿No habrá acaso un Ayer- trasfondo con esa molestia? Ayer me decía, a lo mejor no sé si esto sirve de respuesta, estaba yo con una diabla historiadora que no es nada formal, sino todo lo contrario, Inés Quintero, hablando de política. Y un amigo le dice que el problema de Enrique Capriles es que es soltero. Y le contesta, y el problema, si eso es lo mejor que tiene.
¿Pero por qué? Eso para responderte a ti la pregunta. Ajá, no, sí, exacto, pero estoy atenta. pero ¿por qué le dice el amigo a Inés? Porque no tiene a nadie que le diga, ¿dónde estabas tú, Enrique? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué llegaste tan tarde? Coño, que estaba haciendo campaña. ¿Cuál campaña? Y tú eres la campaña es más importante que yo. No, mi amor. ¿Y por qué no le gusta? Porque es tiempo que... Tendríamos que preguntarle a ella, Rosalba se llama. La Rosalba, ¿qué crees que Rosalba le sí. pasa ahí? Primero que es de origen italiano y quizás las italianas son más posesivas que las criollas. No creas. Y en segundo lugar porque le gusta mucho hablar conmigo. A Cosa ver. que comprendo yo perfectamente. ¡Wow! No, vale. Aquí lo No, que de es... veras. Ante todo, la humildad. No, podemos pasar un par de horas hablando tonterías. ¿Cuánto tiempo eso- tienen de casados, Elías? 14 años, son mis segundas náuseas. 14 años. Siempre habrá Dramamine. Así que tranquilo. Muy bien. ¿Qué le preguntas a Ana María? Hablando de náuseas, es tu primera, no más. No, es mi segunda. ¿Sabes que los reincidentes somos peligrosos? ¿Toqué bien o toqué mal No, el tranquilo. piano en este no, momento? El toca 4, perdón. afinadísimo. Afinadísimo. Llevas dos Llevo administraciones. como Llevo se dos dice también. administraciones. Sí. Tengo un gran ex esposo, que es Sí. un señor muy, muy querido además, y ahora tengo a mi pollo a quien amo. Y tienes Sí. hijos de... No, tengo una hija que es de mi pollo y mía, Ah, sí. y se llama Micaela, y bueno, es la más ¿Está recién que... parida? ¿Aquí dónde la ves? Estás recién parida. Y para que sepas, mi hija tiene 11,000 seguidores en Twitter. ¿Qué te parece? Pronto alcanzarás a mi tía Amelia, todavía le falta. Le falta un poco. ¿Verdad que tu tía Amelia está por ahí? Es verdad, es cierto. Claro, me llamó la atención porque 14 años es un tiempo muy 14 breve. de segundo matrimonio, porque yo tengo un primer matrimonio y con tres hijos. Ujú. Ya mi hijo mayor tiene 41 años. Otro varón. Camilo, ¿no? el escritor. Camilo, el escritor, el que escribió la novela esta Vallesamuro. Sí. Tengo otro hijo varón que se llama Leandro y una tercera que se llama Eugenia y que ahorita es portuguesa porque está viviendo en Lisboa y está feliz allá, instaladísima en Tranquila. Lisboa. Sí, sí, sí. ¿Te irías de acá? ¿Te ha provocado irte de este país en algún momento? No, yo soy muy apegado a esto. Pase lo que pase. ¿O No pase lo que pase, no, porque tampoco la cosa es así. yo le estoy pidiendo a los candidatos presidenciales que pueden ganar las elecciones que me den un cargo que no existe, pero que se lo pueden inventar. No creo que sea difícil. Cónsul en Sevilla. Sevilla no tiene consulado. Ok. Pero yo viviría cerca de la maestranza, feliz de la vida, el resto de mis días. Hablas de Sevilla. Mi papá es andaluz, de Helve, bueno. que es un pueblo que queda al lado de Sevilla. Helve, Y la verdad es que siempre que uno fantasea con el tema de irse, Allá era, de Helves era nada menos que el gallo, Rafael Ortega. Sí, un gran torero. Gran torero. bueno, de ahí Calvo, por cierto. El ¿Ah, sí? Quedó Era muy calvo, calvo sí. después, sí, sí. El divino calvo. el divino calvo, bueno. El sitio que yo siento, y fíjate que volvemos a la historia, que yo siento que me es más amable cuando pienso en emigrar, que en un país como este obviamente a uno le pasa por la cabeza de cuando en cuando, es también Sevilla, curiosamente, y digo, bueno, no en vano pienso mucho en ese sitio porque de ahí viene mi padre y cada vez que voy me siento en casa. ¿Te ocurre al margen de Sevilla con algún otro sitio en particular que te sientas en casa? Roma, yo siento no sé qué cosa también por Roma. ¿Por qué te sientes a gusto en Roma, en casa? Hay una explicación que tiene que ver pues con las cosas de uno naturalmente y que tiene relación con mi primer matrimonio. Mi suegro del primer matrimonio fue muchos años embajador en la FAO, que está en Roma, y también embajador ante el Quirinal. Fueron unos 8 o 10 años de la época de los adecos. Él era muy adeco, Huespo, que está vivo. Y yo iba con mucha frecuencia y me aprovechaba de todas las ventajas de ser yerno del embajador. Claro. Y fui conociendo aquella ciudad y poco a poco se me metió por todas partes y me gusta mucho. Yo soy capaz de llevarte y dirigirte como si fuera un guía turístico. Sí. Aquí se come bien, vamos a tal parte, vamos a tal palacio donde hay tal cuestión que nadie ve. Siento también una cosa muy, muy atractiva. Bueno, en alguna parte yo tengo sangre italiana, porque mi madre era Iturrieta Pardi, y los Pardi vinieron a finales del siglo XIX a Venezuela y se establecieron en Boconó. Una italianada muy grande de Elba fue a dar a Boconó. Mira tú a dónde fue a parar. Imagínate tú. Ahora, cuando uno habla de las ciudades, por ejemplo, el viajar es muy sabroso, ¿no? Pero el viaje añorado siempre, para el cual se crían muchas muchachas y no pocos muchachos, es para el viaje de la luna de miel. Ujú.
dónde pasaste tu luna de miel? En ninguna parte. ¿Cómo es eso? Pero qué aguas son. ¿Tú crees que en la medida en que conocemos más nuestra historia, entendemos más lo que está pasando hoy o no tiene nada que ver? No, absolutamente tiene que ver. Tiene que ver, ¿no? Claro. Te Para desespera saber. cuando te encuentras a alguien que no sabe absolutamente nada y sin embargo critica la No me realidad de desespera hoy en porque día. eso es corriente que suceda. Ajá. No todo el mundo tiene que tener la enciclopedia Espasa en la cabeza. Ujú. Cada quien maneja los dos datos que cree que necesita manejar, pero por lo que tú preguntabas, pues la respuesta es simplemente que la comprensión se profundiza y sirve de algo en la medida en que tú las relaciones con las cosas que sucedieron, porque esto no lo inventamos hoy, esto no es Claro. obra tuya y mía, esto viene de mucho muy atrás. Ujú. A lo mejor es el cierre de un proceso que viene de mucho muy atrás. Tenemos que entender eso. El problema es decir, que no podemos vivir sin recuerdos. A lo mejor uno los evita o los oculta, los ignora, simplemente se te van. Pero de lo contrario seríamos unos autómatas y unos tontos, unos idiotas. Y en términos sociales es fundamental. Pero fíjate es que fundamental. a propósito de lo que pregunta Ana María, que es muy Ajá. interesante, tanto se dice que el venezolano no tiene memoria, ¿no? Sí. Se dice como un genérico, ¿verdad? Sí, como un genérico. El venezolano no tiene memoria. Ujú. O una variante peor. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque no tenemos memoria. Exacto. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido, ningún pueblo tiene memoria, en el sentido de que nadie está pendiente de los italianos que van a saber de Julio César y de Pompeyo Magno, pues mínimo, ese no es su asunto. Su asunto es leer el Corriere della Sera y ver qué está pasando con Berlusconi. Es decir, No van a- Garibaldi ni siquiera... Sin relacionar muy difícilmente, probablemente con Garibaldi, pero nada más. Y eso pasa en todas partes. O sea, no es una aquí característica de los venezolanos. Nosotros le queremos echar la broma a los venezolanos de la desmemoria. ¿Qué significa responsabilidad? No. Pero fíjate que en Estados Unidos la presencia, por ejemplo, constitucional es muy fuerte. Ellos se ufanan, están muy orgullosos de tener la misma constitución con la que fueron fundados. Sí, eso es cierto, pero quizás no sepan, no recuerden las atrocidades del sur con la esclavitud, ni estén muy al día con la batalla de Gettysburg. Es decir, hay No, ni siquiera mejor la lista de presidentes. Exacto, un armazón institucional que forma parte de su vida, como tú dices. Pero una memoria antigua o de lo antiguo no la tienen. ¿Por qué no la pueden tener si están ocupados de su presente? Mi Bueno, hija, están María, mi hija María trabajando. Antonieta, curiosamente ayer me decía que qué fácil, qué sabroso es ser viejo. Yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, bueno, porque mi abuela con estudiar hasta Gómez tuvo. Yo tengo que pegarme todo lo que vino de Gómez para acá. Tiene razón. Yo creo que el problema por ahí, Ana María, es no depende del recuerdo, sino de que te los quieren cambiar. Ujú. Los datos se mueven por allí. Eso Es es distinto, la por cosa. allí fumea. Ok. Ese es otro asunto. Ok. Tú te puedes olvidar de tu isla. Yo no tengo ningún derecho a obligarte a que te acuerdes de tu isla. Ujú. Ni inventarte una isla que no existió, la isla de la fantasía. Eso es lo que está pasando con nuestros recuerdos. Y quizá por eso la historia está importando ahora y la gente la está leyendo más, o los historiadores tengan más presencia como jamás tuvieron antes. Porque hay un empeño desde arriba de decirte cómo fue la cosa y de cambiarte los recuerdos que tú has tenido toda la vida y que tú has atesorado, o que te llegaron porque tu abuelita o mi tía Amelia o mi bisabuela me los contó. Eso no existe. Cuando te Claro, toca... en el caso de Ana María y su isla, era luna de miel. Y en ese caso me vino así espontáneamente a la memoria que te canten, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dice. Porque Ahí está, hay olvidos ahí de está. olvidos. Hay olvidos de olvidos, es olvidos. verdad. Bien, pero ibas a contar algo, Ana María. No, iba a caigas en preguntarte, provocaciones de mi iba a parte. preguntarte porque yo recuerdo a un amigo que yo estudiaba en la Escuela de Artes de la UCB, él estudiaba en la de Filosofía. Yo di clase en la Escuela de Artes. Diste, no nos Cuando tocó. cuando la fundaron la escuela. O sea, que nos cruzamos, No, ¿viste? no, Siempre yo- hemos estado ligados de alguna manera. Estuvimos cerca. Yo recuerdo que él era filósofo y él cuando le preguntaban, o cuando llenaba cualquier planilla, profesión, filósofo, la gente, ¿sabes? Levantaba una Cierto, ceja. sí. ¿Te pasa a ti cuando tú colocas historiador? No. Aunque yo no pongo casi nunca, yo pongo abogado y nacionalidad ecuatoriana. Entonces no me preguntan por Chávez, ni me Y preguntan listo. por Simón Bolívar, yo estoy tranquilo. Claro. Paso mis vacaciones feliz. Sí. Pero sabes que eso sí ocurre, Abogado. ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, tú pones escritor
Y dice, entonces te dice, ¿escritor de qué? Porque yo también escribo. Usted no vea que yo estoy escribiendo en esta máquina de escribir. Sí, se presta. Yo- ¿Hay alguna pregunta que no hayas podido responder de la historia de este país? Que te haya hecho, que normalmente Muchísimas. vienen de niños. Las Ah, cosas no, que esas uno son no las puede. peores, esas son las más peores. difíciles. Yo en eso, no, yo trato de no acercármela a los niños en ese punto. No. Claro que es que te preguntan cualquier cosa. Y eso tiene que ver con el Twitter también. O las mamás o las abuelas se aprovechan para que uno les haga la tarea. Ujú. Vamos a hacer una cuña. Aquí en Venezuela esa parte de las preguntas difíciles y de las tareas de los niños y de los escolares está resuelta. Porque ningún país de América Latina tiene un archivo que es la memoria de la sociedad, que se llama el Diccionario de Historia de Venezuela, que hizo la Fundación Polar. Eso es una, Sí, una una obra- verdadera maravilla. una obra maestra. Una obra maestra. No le has preguntado a Ana María. Te tengo que preguntar, Ana María. Bueno, sí te ple. Si te sí te ple. ¿Tú hablas francés? No, intenté y nunca terminé. Pero te salió bien. Sí, eventualmente mi profesor decía que yo tenía un gran acento, pero muy poca Sí. constancia. Mira, Ana María, de verdad, esto es absolutamente por ignorancia mía. Adelante. Tu trabajo en la radio. Yo conozco perfectamente el de César Miguel, Ujú. no solo porque lo oigo, sino porque me ha invitado muchas veces. Ujú. Y por supuesto lo de Nelson también y de muchos otros amigos, pero en el caso tuyo confieso mi idiotez. Tú subes 2 casas más allá y estoy yo, con Erika de la Vega. Están juntas. Estamos juntas en un programa que es una utopía, pero se llama Un Mundo Perfecto. Y estamos allí de 6 a 8. ¿De la mañana? No, de la noche, no. Ahora esa- te toca. ¿Tú serías actor? No me atrevo, me da mucho ¿Por qué? miedo. ¿Por qué te da miedo? No sé, no me da miedo el público, porque yo tengo 40 años dando clase y en general me manejo bien en ese escenario menor que es el salón de clases. Pero me da la impresión de que, por ejemplo, hablar por radio tampoco me da miedo. Y puedo decir las cosas, trato de decirlas con tranquilidad, pero actuar para mí interpretar como un otra personaje, responsabilidad, quizá. es salirme de mi pellejo y meterme en otro. No creo que pueda aceptar ese reto. Yo creo que ese es Entonces, para una parte ti, de alguien muy... Ana María, en tanto actriz, es una mujer muy valiente. Absolutamente. Tú haces, y sobre todo si haces, ¿qué? Comedia. Teatro, hago comedia, Pero comedia. Sí, hago comedia, pero he hecho muchas Muchas tragedias cosas también. dramáticas ¿Sí? también. Has hecho Sí, drama. He hecho drama, he hecho todo, ¿Y la cómo verdad. te va en eso, en el sentido de la relación con la gente, el público, etcétera? A mí me gusta mucho porque además hay una frase que es un cuchillo de doble filo, ¿no? Que es, tú te debes a tu público. Esa frase a mí me da un poco de miedo porque yo creo que también el público, así como tú comienzas a trabajar en este medio y te educas, o sea, te vas educando con el tiempo para respetar, ¿sabes? Al que se te acerca porque al final quien se te acerca y te pide una foto, un autógrafo, es alguien que a ver, que de alguna manera recibe bien tu trabajo, exacto. Por supuesto. Pero también creo que así como uno se educa, el público también se debe educar. A ti no te pueden pedir una foto, un autógrafo en un velorio, por Claro, ejemplo, sí, hay que respetar que me al ha difunto, pasado. claro. Y como hemos... Depende, ¿Te han pedido depende del autógrafo? difunto. Depende del difunto. ¿Puedo seguir disparando? Dale, Dispara, dale, sí. yo tengo el chaleco Hablando antibala. del asunto del teatro y eso, Ajá. yo tengo la impresión, creo que no tiene que ver únicamente con el teatro, sino con otros oficios nuestros en Venezuela, la falta de crítica. Ujú. Aquí todas las obras son buenas, y yo he visto podrios. Sí, hay muchos. Aquí todas las comedias provocan risa, y no es cierto. Ujú. Aquí no hay todos los programas son una maravilla. Yo pienso que eso le hace mucho daño al espectáculo. Vamos concretamente al teatro. Todas las cosas que tú haces no pueden ser maravillosas. No, créeme Y que no. ningún periódico, ningún crítico se toma el asunto en serio y dice, mire, señor Pino, vaya al demonio porque usted está haciéndolo muy mal. No, hay un crítico muy... Sí hay. uno a quien ¿A yo ti te ha respeto tocado? mucho. Sí, me ha dado durísimo. Sí. Este fue un chinazo, pero... Yo no lo sabía. A que pensé que no. No, hay uno que Pensé se llama Moreno Uribe, Edgar Moreno Uribe. Yo lo conozco. Sí, que él primero es el que ha sido más consecuente a lo largo de la historia del teatro venezolano desde que se dedicó a este oficio. Es el que además respetamos más los actores porque no es complaciente y no hay nada más fastidioso que un crítico complaciente. Entonces sí hay. Sí, está él, a quien yo respeto y creo que mucha gente respeta. Nos estamos acercando un poco hacia el final. Y cuando la gente se conoce, Tú estás muy apurado, César. no, Porque mira, por Elías y por mí nos podemos quedar un ya, rato más. pero ustedes saben que cuando, es decir, las buenas costumbres, los buenos modales, cuando alguien se conoce, se debe regalar algo. Claro, ustedes no lo sabían. No lo sabía, Entonces se César. aceptan regalos virtuales.
Ana María, ¿qué le regalarías tú a Elías Pino? Eso sí está complicado. Oye, vale, sí, César quiz sorpresa, ¿no? Ajá. Le regalaría una entrada para mi próxima obra para saber qué opina. Para que sepa además quién es la actriz Ana María Simón. Te Muy buen invitaría. Yo haría regalo. lo mismo en todo caso, Ana María. Tú me ibas a preguntar eso, César. Claro, eso es lo que ella te va a regalar a ti. ¿Qué le vas a regalar tú a Ana María, Elías? Bueno, porque me la pusieron muy fácil. Tendrá que ser uno de esos bodrios que yo escribo, un libro mío. Este ¿Qué último, dijo, La bodrio? Independencia Pablo, que ya se está agotando. Esa es una cuña. Pero yo todavía conservo alguno en la casa y se lo traigo a Ana María con muchísimo gusto. Bueno, muy además. bien. Qué bueno, Como se gracias. han resuelto muy fácil, no se Demasiado vale. fácil, no se vale. Ustedes no se conocían. No. Para nada. Absolutamente no. Primera vez. Y estoy a punto de darle mi pin. Sí. ¿Estás a punto? De darle mi pin. A punto. A o sea, punto de un darle tu minuto pin. más y le doy el pin. Y que ten cuidado, mujer. Que te lo Tranquilo recibo. que yo me hago amiga Ah, de Yo Rosario. soy pura ¿Qué, bulla. ¿Qué te pareció Elías Pino y Turrieta? Ana María? Divertidísimo. Divertidísimo. Yo agradezco tanto el sentido del humor inteligente. Creo que es una redundancia, además, el sentido del humor inteligente. Yo creo que el sentido del humor tiene que ser inteligente. Ujú. Si no, Sí, es una sí, cosa por burda, supuesto, es sí, una cosa. absoluta. Y sobre todo, después de conocerte, te voy a seguir en Twitter. O sea, voy a continuar siguiéndote. Muchas gracias, Ana María. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece Uno Ana María tiene Simón? Elías? siempre la idea absurda e idiota, César Miguel, de que la gente que trabaja en estos medios, ahora yo estoy tratando de trabajar también, es idiota y es superficial y no le interesa lo que le pasa al prójimo. Absolutamente falso, es una estupidez. Y la demostración es Ana María, y esto no es un piropo ni nada por el estilo, sino que se demuestra por las cosas que has dicho. Fue un privilegio conocerte, Ana Oye. María, porque no solamente conocí una figura que yo no conocía por idiota, que todo el mundo conoce. Por idiota no, por pero libertad. que vi también tu interés por las cosas que están sucediendo y por tu oficio y el respeto que tienes por tu oficio, que es muy importante. Lamento que no te hayas acordado de la isla. Es que es la otra isla. Es la otra. La novela, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, Ana María Simón y Elías Pino y Turrieta. Mil Placer, gracias. Elías, placer.